¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final de la comunicación con una persona que apreciamos? ¿Qué pasaría si algunas personas no solo recordaran a quienes ya no están, sino que también pudieran escucharlos? No como una imaginación, una especie de forma de consolar nuestro corazón, nuestro estado emocional, tampoco como un deseo, sino como una experiencia real, repetitiva, imposible de ignorar y totalmente inesperada. Hay un punto en el que la mediumnidad deja de ser un mito. Cuando te sucede, ¿lo crees? Aunque no tienes muy claro cómo está sucediendo. Y a mí también me pasó. En algún punto de la vida creí que la mediumnidad era algo irreal, algo imposible de suceder. Así que hoy quiero hablarte de la mediumnidad. ¿Qué es realmente? ¿Cómo inicia? ¿Por qué algunas personas pueden desarrollarla? Y lo más importante, ¿la mediumnidad tiene un propósito más allá del misterio? ¿Alguna función biológica? Yo soy Miller y por favor quédate conmigo hasta el final de este episodio, porque vas a escuchar la mediumnidad explicada. Estás en Radio Miller. Desde tiempos antiguos han existido personas que afirman percibir lo que otros no pueden. Voces sin cuerpo, presencias que no tienen forma o mensajes que parecen venir de un lugar distinto. Y en muchas culturas, estas personas no eran temidas, eran respetadas, eran consultadas buscando respuestas e información. Estas personas eran completamente buscadas en esos grupos, porque en un mundo lleno de incertidumbre, alguien que pudiera ver más allá era considerado un puente importante, un canal, un intermediario entre dos realidades. Y para entender la mediumnidad, hay que ir más allá de las películas y de las creencias que tratan de simplificarla de manera arbitraria. La mediumnidad no es una sola cosa, es un espectro, un conjunto de habilidades perceptivas que permiten, según distintos enfoques, captar información que no proviene de los sentidos tradicionales. Algunos médiums ven imágenes, otros escuchan y otros simplemente sienten o saben la información. Y aquí es donde aparecen los tipos más conocidos de mediumnidad. La clarividencia es la que explica que se puede ver imágenes o escenas completas y concretas sobre la información que se percibe. La clariaudiencia permite escuchar mensajes o sonidos que el medium puede percibir y transcribir para comunicarlos. La clarisentencia permite sentir las emociones o las energías de la persona trascendida y de la persona que es su vínculo en este plano físico. La clariconciencia permite saber la información sin entender cómo llega a nuestra mente. No todos los médiums experimentan lo mismo y muchos ni siquiera saben que son médiums al principio. Empiezan a experimentar cosas que les parecen sumamente extrañas, pero asumen que puede ser cualquier distracción o factor emocional. En la mayoría de los casos, no comienza como un don espectacular que apantalla y deja a todos boquiabiertos. Comienza como algo muy sutil, una pequeña y extraña sensación en ciertos lugares a los que de repente vas y percibes algo que parece no ser tuyo. Sueños demasiado reales donde parece que realmente estabas en otro sitio, hablando, comunicándote con otras personas. Pensamientos que no parecen tuyos. Y muchas veces esta situación inicia después de un evento emocionalmente muy fuerte. Puede ser una pérdida, un trauma o un momento de crisis. Es como si se abriera una grieta en la mente que permitiera que esta luz de información pasara. A lo largo de la historia han existido figuras que llevaron la mediumnidad al ojo público y la dieron a conocer a todo el mundo, como Edgar Cayce, quien en estado de trance dio miles de lecturas sobre salud, vidas pasadas y eventos futuros. Eusapia Palladino,
cuyas sesiones fueron estudiadas incluso investigadores totalmente escépticos. Y más recientemente, Susan Hesseman, quien afirmaba recibir mensajes estructurados y verificables. En muchos casos, hubo intentos muy reales para validar estas experiencias, pero algunos resultados han sido fuertemente cuestionados. Otros siguen sin una explicación totalmente clara. Aquí es donde todo se vuelve más complejo. Existen dos grandes posturas sobre la mediumnidad. La espiritual sugiere que la mediumnidad es una conexión real con otras conciencias. Pero la explicación, la postura científica, dice que es en realidad un fenómeno del cerebro. Algunos investigadores han observado que ciertas personas con alta sensibilidad tienen una actividad cerebral distinta en áreas relacionadas con la percepción, la memoria y la imaginación. Otros lo relacionan con estados disociativos o con la capacidad del cerebro para generar experiencias internas extremadamente vívidas. Y en una explicación como esta podríamos deducir que en realidad la mediumnidad es una idea de la persona en sí, no una idea de percepción del entorno, pero hay algo que ambas posturas no pueden negar. La experiencia sí es real, a menos para quien la vive. Pero ¿qué pasa cuando, en la práctica, los datos que la persona confirma, los datos que la persona proporciona, no tienen absolutamente nada que ver con ella, pero sí coinciden con lo que la persona que la consulta está experimentando? Y aquí surge una idea fascinante. Biológicamente pensamos, si la mediumnidad no es un error, sino una función biológica, y aquí para mí surge una idea fascinante en el ámbito de la biología. Si la mediumnidad no es un error, sino más bien una función del sistema. Es que si lo pensamos bien desde un enfoque biológico, la mediumnidad puede estar relacionada con la hiperempatía, la detección de microseñales emocionales y la capacidad de construir narrativas internas complejas, es decir, un cerebro altamente sensible, capaz de captar información del entorno y procesarla de forma no convencional, sería de gran utilidad para cualquier individuo y para el resto de su comunidad. En otras palabras, estaríamos frente a una herramienta de percepción expandida. La mediumnidad puede desarrollarse o controlarse. Seguramente te has preguntado esto. Para mí fue una de las primeras preguntas al empezar a experimentar fenómenos fuera de lo común. Sí, la respuesta es sí, pero no como la gente cree. No se trata de abrir portales ni de buscar experiencias extremas. Se trata de algo mucho más simple, pero también mucho más difícil. La mediumnidad es totalmente regulación. Así es. Aprender a distinguir lo que sientes. También aprender a poner límites. A no dejar que la experiencia te pierda. Porque sin control, sin regulación, sin equilibrio, la mediumnidad puede confundir demasiado. Pero con conciencia, la mediumnidad es total claridad y una puerta para ayudar a todo el que lo necesite, incluyéndote a ti mismo. Hollywood ha tergiversado el tema de la mediumnidad, dándole un contexto en las películas de terror o de suspenso, pero el verdadero uso de la mediumnidad va totalmente fuera del espectáculo, mucho más allá del simple misterio. La mediumnidad, bien entendida, tiene un propósito específico y benéfico: dar sentido. La mediumnidad es muy importante para ayudar a procesar pérdidas, para encontrar paz y poder conectar con emociones que no han sido resueltas. No se trata de depender de ella, se trata de poder integrarla con mucha responsabilidad y ética. Tal vez la mediumnidad no es lo que creías o cómo lo creías.
o todo lo que hemos visto en las películas. Pero también no es solo hablar con los muertos. Es una forma distinta de percibir la realidad. Una forma más sensible, más abierta, más compleja. Y la verdadera pregunta no es si existe o no. La verdadera pregunta es, ¿qué harías tú si empezaras a percibir más de lo que puedes explicar? En lo particular, la mediumnidad cambió por completo mi forma de ver el mundo y me ha permitido ayudar a muchísimas personas, algo con lo que estoy totalmente agradecida. Si este episodio te hizo cuestionar lo que creías sobre la mediumnidad, entonces ya inició algo en ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia que no pudiste explicar? Y si quieres seguir explorando estos temas desde lo profundo, lo humano y lo desconocido, suscríbete a Radio Miller, porque hay realidades que no van a desaparecer solo porque no sepamos cómo explicarlas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.